yo no me veo con un rosario. Yo no me veo rezando un rosario. Yo no me veo detrás de una procesión. No, definitivamente no. Yo no me veo. Sí, creo que más que todas esas cosas, aunque yo he estado conversando, he estado viendo sus videos y hay muchas cosas que han ido aclarando. Por ejemplo, tengo una lucha aquí con relación al tema de la transustanciación, ¿sí? Eso es algo que tengo aquí que como que no termino de aceptarlo, la transustanciación. Yo no me veo rezando el rosario. O sea, y no es que yo irrespete a María, no. Porque yo siempre lo he dicho y mi hija es testigo. De todas las mujeres de la Biblia, a quien más admiro es a María. Porque por algo Dios la escogió para que fuese la madre del Señor. Hay muchas virtudes que como mujer yo debo aprender e imitar de ella. Pero hay un choque allí, o sea, hay muchos choques en la cabeza. Yo sé que Dios va a ir haciendo un proceso y yo sé que necesitaría 6 meses conversando con usted, pero yo sé que el mismo Dios es el que va a ir trabajando dentro de mí. Pero están esas inquietudes. Así tiene la Biblia, ¿sí? Sí. Tienen que tener la Biblia. Me interesa responderle qué va a pasar. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me hago católico? ¿Qué pasa? Ciertamente hay una inquietud muy fuerte, ¿no? Ese es el problema que tuvo, si usted me permite, ese es el problema que tuvo San Pablo. Usted está en la misma situación de San Pablo, porque San Pablo no comprendió nada. Si usted lee, vamos a mirarlo para que usted comprenda dónde está, en qué situación está. Si usted ve a San Pablo, primero, usted sabe ver quién era San Pablo. En el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, él dice quién era. Búsquelo. Él dice que era él, en el capítulo 22. Él, 22. y entonces ahí usted va a descubrir, primero, quién era, antes de convertirse, ¿sí? Dice, padres y hermanos míos, escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa. Al oír que les hablaba en lenguas arameas, todos guardaron silencio. Pablo siguió diciendo, yo soy judío, nací Cacte como él va a decir que es. Yo soy judío. Es que ellos pensaban que él no era judío. O sea, porque ellos pensaban que él no era de esa religión. Porque estaba ahora metido a la religión de Jesucristo, lo que Jesucristo había dado. Entonces ellos dicen, pero este viene con una religión nueva, una religión que no es, o él está inventando algo, nos está queriendo llevar a otro lugar, cambiando. ¿Qué va a pasar? La pregunta, ¿no? Pablo quería a ellos llevarlos donde estaba y ellos preguntaban, pero ¿por qué nos quiere llevar allá? Y él viene a decirle que era él, lo que a él le había pasado. Primero dice que era para que descubran qué había pasado. Lo mismo que usted hoy tiene que descubrir a la luz de la palabra de Dios, que usted está viviendo los mismos pasos de San Pablo, lo mismo. Yo soy judío, ¿qué más? Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad, donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. Entonces San Pablo dice que Gamaliel era el mejor maestro para los judíos y era fariseo, porque dice en cuanto a la ley, ¿sí? Y los fariseos eran los encargados de la ley. Entonces San Pablo no era una persona no creyente. Si usted entiende, los más aferrados a la religión eran los fariseos. Por eso Pablo ya en los Filipenses capítulo 3 versículo 4, él va a decir, si quiere lo lee en Filipenses 3, 4, él viene a decir, explicar, aquí dice que fue creado a los pies de Gamaliel. O sea, él no es ningún ignorante en cuanto a Dios, no es ningún ignorante de la Sagrada Escritura. Él conocía la Sagrada Escritura que existían hasta ese tiempo, que era el Antiguo Testamento. Y él las conocía bien. Él era fariseo, él era creyente, él era un hombre bueno.
bueno. No era un hombre malo. Léalo. Filipenses. Filipenses 3, 4. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día, y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que se basa en la ley, irreprensible. Intachable, irreprensible. Era un hombre. No era malo. Pero observe que San Pablo pertenecía a una religión. Creía en Dios. Era intachable. Era fariseo. Celo mejor que cualquiera de nosotros. Un celo por defender a Dios y por defender las cosas de Dios. Ahora usted va a entender qué le pasó a San Pablo. Siendo eso, usted y yo podríamos decir, ¿por qué San Pablo se mete a la iglesia de Cristo? Si ninguna religión salva. Si lo importante es la relación con Dios. Dios no es una religión, Dios es una relación. Entonces, si Dios es una relación, ¿cuál era la relación que tenía Pablo con Dios? La mejor, intachable. En cuanto a fariseo, lo máximo. No había nadie mejor que él en su religión. Entonces, ¿qué pasaba? Y si usted, en otra parte, en Gálatas capítulo 1, versículo 13, yo le estoy mostrándolo para que usted se dé cuenta de quién estamos hablando. De una persona que tiene una relación con Dios perfecta, mejor que la suya y la mía. Gálatas 1:13. Lo puede leer desde el 10. ¿Qué dice el 10? ¿Qué dice el 10? ¿Busco acaso el favor de la gente? No, el 13. El 13. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos, y era mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Ahí está. Entonces, observe lo que él dice, ¿no? La relación que él tenía con Dios era una relación desde niño, porque fue circuncidado el 8º día. Esa relación del pueblo judío con Dios. De ahí se cae la mentira de los protestantes, que a Dios no le importa la religión, sino una relación. Eso es mentira. Yo se lo escuché hace rato a usted, pero eso no es bíblico, eso no es verdad, nadie me lo puede comprobar con la Biblia, pero yo le puedo comprobar que eso es mentira. Pablo tenía una bella relación, por eso le estoy leyendo los textos, la relación que Pablo tiene con Dios, mejor que usted, mejor que yo, dice, en mi nación, y yo era el mejor. Criado a los pies de Gamaliel, que era Gamaliel el mejor maestro de aquel tiempo. En cuanto a la ley, perfecto, no tenía ningún problema. Entonces, si esa era la relación de Pablo con Dios, ¿por qué tenía que convertirse? ¿Por qué no le dijo a Dios, bueno, Pablo, mire, usted siga ahí, siga con su relación conmigo aquí en esto, y así usted es salvo, y con eso le enseño al mundo que siga su ejemplo, que yo no soy ninguna religión, que yo no inventé ninguna religión, que es la relación lo que lo salva, ya listo, ahí usted puede ser salvo. Entonces usted y yo vamos a descubrir que Pablo tiene un problema. En el Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1 en adelante, nos encontramos a ese Pablo persiguiendo a la iglesia. Ya lo dijo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y él lo va a decir en varias cosas. Lo dijo en Gálatas 1:13, lo dice en Filipenses 3, lo dice en 1 Corintios 15:8. Perseguidor de la iglesia, perseguidor de la iglesia, perseguidor. Ese era el pecado de Pablo, perseguidor de la iglesia. Y cuando en Hechos, antes de la conversión, en el capítulo 8, versículo 1, en adelante. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, ahí comenzó la persecución contra la iglesia. ¿Y por qué era la persecución? Por celo.
¿Por qué era el celo? Porque ellos querían hacer las cosas rectas según Dios. Entonces, esto no lo podía permitir, porque ellos tenían muchísima fe, porque ellos leían las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces. ¿Y cuál es la conversión de Pablo? Entonces, en el capítulo 9, versículo 3, cuando Pablo va camino a Damasco, ¿qué pasa en el versículo 3? Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo, y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ay. ¿Pablo perseguía a Jesús o a la iglesia? Pero ¿se acuerda que le había dicho Jesús a los apóstoles en Lucas 10:16? Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. ¿Se acuerda? De Lucas 10:16. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces hay una unión a punto que Pablo dice, Colosenses 1:18, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pablo lo aprendió ahí, pero él no lo sabía. Cuando él persigue a la iglesia, versículo 8, persigue a la iglesia. Jesús le dice, ¿por qué me persigue? Pablo no perseguía a Jesús, perseguía a la iglesia. Pero Jesús le dice, yo soy Jesús a que tú persigues. Y es cuando Pablo dice, Dios mío santo, perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Entonces Pablo dice, ¿y cómo se lo explico yo al mundo? Fácil. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Si persigo la iglesia, persigo a Cristo. Cuando un evangélico dice, Cristo no es religión, ninguna iglesia salva, eso no es importante, es para quitar la importancia de lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde se une el ser humano con la divinidad. Cristo dejó la iglesia para unir la divinidad con lo humano. ¿Qué es lo humano? El cuerpo, la iglesia. ¿Qué es lo divino? La cabeza, que es Cristo. Y hay una unión. Y para nosotros poder divinizarnos, tenemos que meternos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces nos divinizamos. ¿Por qué nos divinizamos? Porque Cristo para ser cabeza de esa iglesia. Y ese es un misterio, que al punto que usted, si usted lo tiene ahí para que ya no lo pierda, usted lo puede leer ahí en Efesios capítulo 5, versículo 31. Hay una unidad tan perfecta en la iglesia, llena de decir Pablo, que eso es un misterio. Eso es un misterio, por eso la gente no le logra entender. Lean. La escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, para unirse con su esposa, y los dos no formarán sino un solo ser. Un solo ser. Ahora mire cómo lo refiere a Cristo y a la iglesia. Vamos, siga. En este es un misterio muy grande. Aquí la palabra misterio. Misterio. Porque es un misterio, pues es difícil de comprender y los hermanos separados no lo entienden. Es un misterio muy grande, que dos sean uno. ¿Y cómo puede ser? Escuche. Pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Es un misterio muy grande, que los dos sean uno. Es un misterio. En ese misterio, que los dos sean uno, y dice Pablo, yo lo refiero, ¿quieren saber cómo el marido y la mujer pasan a ser uno? Yo se lo refiero a Cristo y a la iglesia. Es un misterio. Pero hay un misterio. Cristo se une a la iglesia. Y entonces Pablo explica ese misterio diciendo la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza, para que usted y yo entendamos la importancia de la iglesia. Entonces, si yo no estoy en la iglesia, yo puedo ser el más justo, yo puedo tener una relación con Dios como la de Pablo, la mejor que cualquiera en la nación judía, entre los judíos, imagínense usted, entre los judíos, el que tenía una relación mejor con Dios era Pablo, pero le faltaba la conversión. Entonces Jesús le viene a decir, Saulo, ¿por qué me persigue? Y la pregunta de Pablo de una, a ver, Hechos 9, el 4, por ahí el 3, 4, la respuesta de Pablo, ¿qué dijo Pablo? Ajá, dice, está en el 5, y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí es donde Pablo queda perdido. Porque Pablo no perseguía a Jesús. En el 8 dice perseguía a la iglesia. No perseguía a Jesús. Aquí es donde los hermanos separados separan la iglesia de Cristo. Y Pablo no.
Y Cristo tampoco, la Biblia no separa. En ninguna parte usted me puede encontrar Cristo separado de la iglesia. Nunca. Siempre va a ser Cristo unido a la iglesia. Y ahorita todas las cartas que habla de la iglesia es Efesios. Y desde el 1 hasta el 5 habla de la iglesia unida a Cristo. Y todo lo une a Cristo y la iglesia, que es la carta eclesial, la de Efesios. También Colosenses, también Corintios, también Timoteo, pero la eclesial, la que más habla de la iglesia, es de Efesios. Y no se puede encontrar a un Cristo separado de la iglesia. Y no se puede encontrar una iglesia separada de Cristo. Eso no se puede. Ahora, ¿cómo lo hacen los hermanos? ¿Cómo logran ellos separar cuando es un misterio? Como el marido y la mujer, que los dos son uno. ¿Cómo lo pueden lograr separar? No sé cómo lo hacen. Pero en la Biblia no existe. ¿Por qué me persigue? Yo soy Jesús a que tú persigues. Ahora, cuando él cae en cuenta que es Jesús el que persigue, él dice, eso viene de Dios, porque recuerda que fue una luz que venía del cielo. Entonces se dio cuenta que Jesús era Dios, porque él no creía que Jesús era Dios, él era judío. Los judíos no creían sino solamente que el Padre era Dios, el Hijo no. Por eso lo mataron, porque creían que Jesús no era Dios. Entonces, ahora, cuando él comprende que Jesús es Dios y está unido a la iglesia, él dice, bueno, Señor, ahora dime qué es lo que yo tengo que hacer. Que sería la pregunta, la que usted se decía hace rato. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y qué tengo que hacer? Escuchen lo que dice. Esa pregunta la hizo Pablo. Yo soy Jesús el que tú persigues. Dice, ¿a quién tú persigues? Dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. Es duro usted enfrentarse a Cristo. Es duro usted tener que llevarle la contraria a Cristo. Usted no va a poder. Él temblando de temor dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está usted. Ahí donde está. Ahí es donde estoy. Ahí donde está. Pero si usted buscara la respuesta bíblica, no tendría que yo decírsela. Usted mismo le diría, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Observe la respuesta que Jesús le da a Pablo. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Allí te dirá lo que debes hacer. ¿Allí qué? ¿Allí qué? Te dirá lo que debes ¿Te dirá o te dirán? Te dirá. No con N. No termina en N. Te dirá. ¿No termina en N? No. ¿Allí te dirá? ¿Termina en A? Te dirá. ¿Dónde dice? Okay. Tengo Reina Valera contemporánea. Te dirá. ¿Qué título tiene? Estoy en Hechos. Aquí está. Me gusta. Aquí. Te dirá. ¿Hecho qué? 9. ¿Te dirá? Suena raro, ¿te dirá? ¿Hecho Porque- 9 qué? 9:6. Pero de todas maneras, que le van a decir, ¿sí? Allí se te dirá. ¿Te dirá? No se te dirá. Se te Está en dirá. singular. Eso sí, se te dirá. Allá alguien le va a decir. Pero aquí dice, ¿te dirá? Está diciendo, se supone que ya dijo alguien. Petronilo te dirá. Allí se te dirá. Se te dirá, sí. ¿Qué debes Se te dirá, hacer? no sabemos quién. Entonces, aquí, allá, léalo otra vez, ¿no? ¿Allá qué? Allí se te dirá. Así sí. Así sí. Allí se te dirá lo que debes hacer. No, así sí, así sí. No es que no cuadra, mami, no cuadra. Hay mucha diferencia. Claro, hay mucha diferencia. Ahora sí, se te dirá. Mire, observa que le está diciendo, ¿qué le está diciendo a Pablo? Necesito que creas. Le está tumbando todo lo que él trae, lo que él sabe. ¿Por qué? Porque él venía sufriendo. El ministerio de él era más grande que cualquiera. Él era el discípulo que iba a sustituir al mejor maestro de los judíos, a Gamaliel. ¿Cómo va a dejar ese ministerio él? Además, allí se te dirá, ¿cómo? Si yo soy el que tengo que enseñar, porque la instrucción que yo tengo, ¿quién la va a tener mejor que yo? El conocimiento que yo tengo, la relación que yo tengo con Dios, la experiencia que yo tengo con Dios, ¿quién la va a tener mejor que yo? Y Jesús le dice, allí se te dirá. O sea, ni siquiera le dice quién le va a decir, sino se te dirá. Cualquiera puede decirle a él el que el Señor mande. Después le va a decir quién es. Allí se te dirá lo que tiene que hacer. Entonces Jesús lo está llevando a él a la fe, a creer lo que le van a decir. Cosa que él se suponía que ella tenía toda la fe. Claro. Ahora sigue. De que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie.
los que la han acompañado a ustedes no van a entender eso. La gente ya en la fría jamás lo entenderá. No lo van a entender, es que es imposible que lo entiendan, porque lo que le está pasando es a usted. Los acompañantes de Saulo no entendían nada, no miraban nada, no entendían nada, mamita. Eso es usted. Los demás van a decir, te van a criticar, te van a insultar, te van a malponer, van a... bueno, porque es que ellos no lo entenderán. Sigue. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Ay. ¿Qué significa ya no podía ver? Y usted va a ver, ese ya no podía ver, significa que todo el conocimiento que él tenía, cuando Jesús le dice, allá se te dirá, lo que él tenía atrás tenía que dejarlo atrás. Ya no veía él, la claridad con que él tenía, yo estoy seguro de esto, quedó perdido, no ve nada. Eso es lo que está diciendo, porque le derrumbó todo. Y allá se te dirá, entonces quedó ciego. ¿Para dónde agarro? ¿Qué hago? Estoy perdido. Es donde está usted. Siga. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco. Daniel, ahí entra en juego Daniel. Lo llevaron a Damasco. Alguien le agarró la mano. Si usted ve, va siguiendo los mismos pasos. Oye, si no tiene en la Biblia, sería un invento mío. Sigue. Y allí estuvo 3 días sin poder ver, y tampoco comió ni bebió nada. Estaba, pero frustrado, ¿no? Ajá. En Damasco había un discípulo llamado Ananías. Qué casualidad, ¿no? Que en Damasco había un discípulo, ¿no? Lo llevó a ese lugar. Y en ese lugar había un discípulo. Qué casualidad, ¿no? Que usted venga a este lugar y en este lugar esté yo, ¿no? Y lo trajo Daniel, ¿no? Algo, vea usted cómo se adapta a la palabra de Dios. Siga. Que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Cuando veníamos por el camino, Mariel, mirando cuál será la calle, por dónde es, levántate, vamos por aquí, teníamos que preguntar por dónde era porque no sabíamos dónde era. Allí en la casa de Judas busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que Pablo lo hacía por ignorancia y era un hombre de Dios. No era cualquier tonto, estaba orando. Estaba pasando por todo momento, pero orando. Había sinceridad en él. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos. Aquí, ¿qué fue lo que usted le dijo a Daniel? ¿Será que venga el toro ese y que hable yo con él? No sé. Yo dije, ¿tendrá que Dios ponerme al mismísimo toro al frente mío para poder hablar con él? Entonces, aquí estamos. Pero se da cuenta que todo coincide. Es como si fuera solamente lo que tiene que la misma situación. Es tremendo. Es tremendo. Wow. Porque si usted cree en la palabra, esto tiene que estar revolcándole por dentro. No, solo Dios sabe cómo estoy en este momento. Estoy que me desplomo. Levántate, ve a la calle derecha y hay a un hombre llamado Saulo que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que hacía recobrar la vista. Ananías respondió, con lo que usted podía volver a ver, ¿verdad? Con lo que Saulo podía recobrar la vista, podía ver. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que ese hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. No le importaba la iglesia, perseguía a la iglesia, no estaba dentro de la iglesia. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. O sea, el que esté en ese grupito hay que estar en contra. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Adáctelo a usted. ¿Qué es usted cuando vaya a Emaús y que está esperando que Dios
obre, usted será un instrumento escogido por Dios. ¿Qué tiene Dios con usted? No sabemos. Ni usted lo sabe, ni yo tampoco, pero Dios sí. ¿Qué va a pasar? Por eso la interrogante que usted tiene, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Bárbaro. Entonces no se desespere con lo que tiene que sufrir a causa de lo que le viene. Tiene que sufrirlo. Los suyos, los de su grupo, le van a hacer sufrir. Él tiene que saber. Pero el Señor mismo le mostrará que tiene que sufrir por eso. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ese es el encuentro de hoy. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecía escamas, y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado. Observe algo. Le cae algo de los ojos como unas escamas y recobró la vista. O sea, había algo que le impedía ver. Una ceguera. Una ceguera espiritual. Porque el protestantismo mete a la gente en una ceguera tan grande que la persona cree que va bien, como Pablo, pero está ciego. Ahora, cuando se le cae eso, lo que ella decía, tenía la mente cuadrada y de repente se le abrió. Se le cayeron las escamas y ahora vio de nuevo, pero ya ve las cosas distintas. Ya ve de otra manera. Antes veía a la manera fuera de la iglesia de Cristo. Ahora que viene un instrumento de la iglesia de Cristo, ora por él, le ponen la mano, él vuelve a ver, pero ya distinto a como antes. Ahora, qué curioso, ¿por qué el Señor lo manda a un discípulo? ¿Por qué no le dice simplemente, Saulo, mire, yo me le revelé y yo quiero que predique la palabra de Dios? Vaya, a donde usted quiera y lleve la palabra de Dios. Ya me conociste, ya me le presenté en el camino y ahora no tiene que integrarse al grupo. Porque yo no quiero ninguna religión, yo lo que quiero es relación. Lo más importante es que tú y yo tuviste un encuentro conmigo y ya, eso basta. No, lo manda al grupo, lo manda a la iglesia a la que él mismo perseguía. Y entonces la iglesia lo recibe. La iglesia tenía un poquito como recelo de recibirlo. Lo recibe, le ponen las manos, caen las escamas, él comienza a ver. Y entonces ahí él va a recibir la enseñanza. Ponga cuidado. Y es que, abriendo un paréntesis, yo me pongo por un momento en los zapatos de Pablo, no fue fácil. Y usted no pierde nada. Pablo sí perdió mucho. Pablo tenía muchísimo. Lo que más perdió Pablo es que toda su vida él la había dedicado para ser el maestro de Israel. Cuando muriera Gamaliel, él era el que iba a ser el maestro. Y perdió eso. Wow. Y fue bautizado. Y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí está entonces la muestra de lo que Jesús quería. Que se quedara con los discípulos de él. Para que les enseñara. Allá se te dirá lo que tiene que hacer. Lo agarran los discípulos, se queda con ellos y hacen el trabajo que tiene que hacer. Le enseñan a Pablo lo que Pablo tiene que hacer. Y es cuando Pablo entonces comienza a trabajar por la iglesia. Y es cuando Pablo entonces después, cuando recuerda, 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, cuando Pablo recuerda lo que él pasó, Pablo le da vergüenza. Y le da vergüenza y dice, oh, Dios mío, ¿no? A donde yo llegué, ¿por qué llegué yo ahí? 15, 8. Y dice que es decepcionante por donde él estaba. Y por último, se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Si la iglesia no salva, si la iglesia no es importante, si Dios no tiene iglesia, ¿por qué dice que Pablo perseguía a la iglesia de Dios?
Esta es la diferencia entre ser católico y ser protestante. El católico vive en la iglesia de Dios, el protestante vive en la iglesia de Martín Lutero, Carlos Parano, José Smith, el fundador de su iglesia. La única iglesia que tiene como fundador a Dios es la iglesia de Dios, la iglesia católica. Las demás, si quiere usted por curiosidad, búsquenlo en la historia. Busque el nombre de su iglesia, busque quién la fundó. Listo. Para que no haga mucho, usted agarra el celular, le pregunta a, ¿cómo es que llama la de celular? Siri, ¿quién fundó la iglesia católica? Y luego pregunta, Siri, ¿quién fundó la iglesia luterana? Siri, ¿quién fundó los testigos de Jehová? Siri, ¿quién fundó los pentecostales? Siri, ¿quién fundó los evangélicos? Siri, ¿quién fundó a los adventistas? Siri, ¿quién fundó los mormones? Ahí se los dice de una vez. Invento no, buscarlo donde usted quiera. La única iglesia fundada por Dios, es la que dice Pablo, perseguía a la iglesia de Dios vivo. Oye, esa no puede ser la protestante, porque ya Pablo, en el tiempo de Pablo, ya existía esa iglesia. ¿Cómo dice que es la suya, si la suya no existía en ese tiempo? Si la suya tiene 100 años, 200 años. La más grande, la más vieja, la de Martín Lutero, que tiene 500 años. Y ya en tiempo de Pablo, ya existía esa iglesia, no me puede decir que no existía. Entonces, si no existía, ¿cómo la perseguía Pablo? Entonces, esa iglesia no puede ser que usted hoy funde una iglesia y diga esta es la iglesia de Cristo, pero si Pablo la perseguía ya en aquel tiempo, ¿cómo va a decir que la iglesia que usted fundó ahorita es la de Cristo? Entonces, es un lavado de cerebro que el protestante le hace a la gente para poder mantenerlo ahí en la mentira, en el engaño. Pero si usted busca con sinceridad, usted se da cuenta que, oye, aquí está la iglesia de Cristo, ya Pablo la perseguía. Y Pablo dice, yo soy como un aborto, indigno de llamarme apóstol, el último, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Y por eso Pablo dice que él es pecador. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Pablo dice que él cometió un pecado. Y dice, bueno, Jesús vino por los pecadores. El primer pecador soy yo. Pero va a decir por qué. Léalo para que vea. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Pablo dice que Jesús vino a salvar a los pecadores. El primer pecador es él. ¿Pero por qué? Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, no podemos dudarlo. Digna de ser recibido por todos. Por usted, por mí y por los que nos escuchan. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, A los pecadores. Observen que Pablo tenía un pecado. de los cuales yo soy el primero. Pablo es el primero. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el pecado? Pues arriba lo dice. Lea el versículo, ¿qué dice el 10? ¿Qué dice el 10? El 10 dice, para los fornicarios. No, el 12. El 12. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. El ministerio. Ya lo puso en el ministerio. Ya lo integró en la iglesia y lo puso en el ministerio. Gracias a Dios. Ahora dice, yo no lo merezco. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Perseguidor de qué era? De la iglesia. E injuriador, injuriaba a la iglesia. Y por eso era pecador. Pero Cristo me salvó de ese pecado. Entonces, los protestantes no ven que eso es un pecado. Oiga, usted se salió de la iglesia y se metió a cristiana evangélica. ¿Y eso no es pecado? No, eso no es pecado. Pues yo me metí a cristiana evangélica. ¿Seguro? Oye, es bonito, suena bonito. Cristiana evangélica suena pero bellísimo. Pero es un pecado. Salirse de la iglesia de Dios para meterse en la iglesia de un hombre. Eso es un pecado. No me estoy metiendo a evangélica, porque el evangelio ya estaba antes de que viniera Martín Lutero. Ya existía el evangelio. Ya existían gente que vivía el evangelio. Cristianos ya existía antes de Martín Lutero. O sea, ¿cómo se le ocurre que cristiano es evangélico? O sea que antes de Martín Lutero no existían ni los cristianos evangélicos, nada. O sea, nadie leía el evangelio, nadie creía en el evangelio, nadie se bautizaba, nadie era cristiano. Ah, pero viene un protestante y agarra el título y dice, yo me meto a cristiano evangélico. Y la gente dice, suena bonito, esto es lo mejor, esto es lo que yo quiero. Pues claro, con mentiras, ¿quién no? Lo engañan a uno y dice, pues sí, me meto a cristiano evangélico. Entonces yo me metí al evangelio. ¿Se metió al evangelio o se salió del evangelio? Porque lo que no se dan cuenta en los evangélicos es que se salen del evangelio. Porque el evangelio dice las cosas claritas, tal. Y entonces, cuando Pablo dice, porque es un pecado,
Entonces Pablo trata de explicar él mismo por qué él cometió un pecado, por qué Dios le dijo que se convirtiera. Si usted mira en Colosenses 1:18, búsquelo, Colosenses 1:18, entonces usted va a descubrir que Pablo ya comienza a expresar por qué él tuvo que integrarse a la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Entonces observe usted quién es la cabeza de la iglesia. Si usted lee un poquito más atrás, usted lee el versículo 15, el 16. Bueno, si quiere, desde el 15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Estamos hablando de Dios, ¿verdad? Jesús, que es Dios. El primero muestra que Jesús es Dios. Antes de decir que Jesús es la cabeza de la iglesia, muestra que Jesús es Dios. Primero lo muestra que es Dios. ¿Sí? Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura. Y va mostrando. Yo quiero primero que usted descubra cómo Pablo no dice así directo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Primero dice, Cristo es Dios, y después dice, es la cabeza de la iglesia. Para decir, Dios está unido a la iglesia, y usted no puede separar a Dios de la iglesia. Ponga cuidado, otra vez. Él es la imagen de Dios invisible. Él es la imagen de Dios invisible. Por ahí comienza, pero no lo dice tan claro porque dice que una imagen, pues vamos a decir que no es Dios todavía. El primogénito de toda la creación. Todavía no podemos ver que sea Dios. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados y autoridades. Ahí viene, ponga cuidado. Todo fue creado por medio de él y para él. Por medio de él, Y para él. o sea que él es Dios. Por medio de él, todo fue creado. Y para él, todo fue creado. Entonces él es Dios. Y ese que es Dios, se acerca a nosotros a través de la iglesia. Ponga cuidado. Él existía antes de todas las cosas Es Dios. y por él se mantiene todo en orden. Es Dios. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahí está. ¿Cómo separa usted a Dios de la iglesia? O cómo usted dice, sí, Dios sí, pero la iglesia no. ¿Cómo? Si aquí primero Pablo pone a Dios y después dice que él es la cabeza de la iglesia para decir, quítele usted la cabeza a su esposo. O que su esposo le quite la cabeza a usted y dice, bueno, me quedo con la cabeza y el cuerpo lo tiro a un lado. No lo está mandando. Por eso Pablo no concibe la gloria de Dios fuera de la iglesia. Por eso usted verá que en Efesios capítulo 3, versículo 21, Pablo dice que a Dios, el que le quiera dar la gloria, se lo da en la iglesia y en Cristo Jesús. No puede separar a Cristo de la iglesia, porque Él es Dios, Él es Dios y no puede separarlo usted. Es un misterio. ¿A dónde sigo aquí? Efesios 3:21. 3:21. A él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, ¿Hasta cuándo? por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí no dice que es una relación. A Dios se le da la gloria, es una relación personal cada uno. Dice, no. A Dios se le da la gloria, no una relación personal. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Entonces, ¿de dónde sacan los protestantes que es una relación personal? Para engañar a los tontos. Pero eso no existe en la Biblia. Y eso se repite como si fuera palabra de Dios. ¿Cómo lo repiten si no es palabra de Dios? ¿Y por qué esto que es palabra de Dios? Porque esto no lo repiten. A Dios se la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, porque no puede separarse la cabeza del cuerpo. Y qué curioso que aquí nombre primero la iglesia. Otra vez, a Él la gloria. A él sea dada la gloria en la iglesia. ¿Por qué pone primero la iglesia? Para demostrar que nosotros tenemos que integrarnos a la iglesia. Y luego, ¿por qué pone a Cristo? Porque al integrarnos a la iglesia, nos integramos a Cristo. ¿Por qué? ¿A Él la gloria? Otra vez. En la iglesia en Cristo Jesús. No. A él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. ¿Y en Cristo Jesús? ¿Y en Cristo Jesús o no? En Cristo Jesús. ¿Y en Cristo o no tiene la... Él. Ajá. A Él en la iglesia. sea dada la Ajá. gloria en la iglesia en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. O sea, según el querer de Cristo Jesús. Ese fue el pensar de Cristo Jesús. Así lo estableció Cristo Jesús. Es unirse a Cristo Jesús. Yo le doy la gloria a Dios en la iglesia.
según el querer de Cristo Jesús. Según el querer de los protestantes, yo le puedo dar la gloria a Dios donde yo quiera. Listo, la iglesia no me importa, no me interesa. Pero ¿por qué no? ¿Qué Biblia leen? ¿Dónde lo encuentran? ¿Cómo me lo demuestran? No pueden demostrármelo. Lo pueden decir, y una mentira repetida 100 veces, alguien la cree. Y lo dice, y lo dice, y lo dice. ¿Y hasta cuándo? A ver si dice, bueno, hasta que vengan los protestantes, hasta que vengan los evangélicos. A ver, ¿hasta cuándo? Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. No hay un tiempo, no hay un día, no hay un minuto donde usted le pueda dar la gloria a Dios fuera de la iglesia. Por eso Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Por eso Pablo daba gloria a Dios. Pablo era para dar la gloria, pero quería hacerlo fuera de la iglesia. No lo pudo, no lo logró. Jesús le dice, tiene que convertirse. Y es entonces el afán que yo tengo por la conversión de los protestantes. Y el protestante dice, pero ¿usted por qué se mete conmigo? ¿Por qué usted no se mete con los borrachos, con los ladrones? ¿Por qué tiene que ser con nosotros? Porque es que los borrachos saben que están en pecado. Los ladrones saben que están en pecado. Los homosexuales saben que están en pecado. Pero los evangélicos no saben que están en pecado. Ellos no saben que eso es un pecado. Y nadie se lo dice. Entonces ahí es donde está el problema. Y eso es lo que yo quiero que usted mire. Usted estaba en un pecado que se llama, el pecado suyo es el pecado de apostasía. Entonces, estar en una iglesia que no fundó Jesucristo, Dios mío santo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es gigantesca. Yo estoy en la iglesia católica, en la iglesia de Dios mismo, fundada por Dios mismo, y la fundó por un propósito. Mire, hermana, si Dios no hubiese querido una iglesia, jamás hubiese fundado una iglesia. Y si no fuera necesario la iglesia, ¿para qué la fundó Dios? Ahora, si Dios fundó una iglesia, por algo, es por algo. Ahora, el diablo es el enemigo de Dios. Entonces dice, no, ¿para qué esta iglesia? Le presento miles, porque hay miles de iglesias. Usted puede darle la gloria a Dios aquí, porque todo es lo mismo. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Sí es lo mismo. Pues sí es lo mismo, ¿por qué no vienen todos los evangélicos para la iglesia católica? Al fin y al cabo es lo mismo. ¿Por qué no vienen? Es lo mismo. No me puedo venir para acá porque... ¿por qué? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Entonces no digan que es lo mismo. Pero entonces, al decir que es lo mismo es para engañar. Es la psicología protestante, para engañar a la gente. Ahora, ya miramos que es importantísimo lo de la iglesia. Y si usted quiere, por ejemplo, si usted quiere leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, y con esto le respondo la otra pregunta, Hechos 2, 47, usted verá que según la Biblia Reina Valera, según la Biblia Reina Valera, Dios une a la iglesia lo que Él quiere salvar. Ya sé cuál es el texto. 2:47. Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿No le parece que deberíamos sacar eso de la Biblia? Yo siempre he preguntado, le he preguntado al Señor, Señor, ¿cómo es eso? Añadías a los que habían de ser salvos. ¿Acaso toda la humanidad entonces no está llamada a ser salva? Sí, nos dice, añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Porque... ¿Y el resto? No está diciendo simplemente el resto. A usted lo está interpretando por el otro lado. Ajá. Porque hay dos interpretaciones. La primera es, ¿y el resto? Y aquí lo que está diciendo es la importancia de la iglesia. Yo quiero alcanzar la salvación, yo tengo que integrarme a la iglesia. No quiere decir que Dios no quiere la salvación de los demás. No quiere decir que la persona que ya toma conciencia de que quiere la salvación, entonces se integra a la iglesia. ¿Por qué? Porque el querer de Dios está escrito en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, no es que Dios quiera que un grupito sí, un grupito no, sino que Él, así que Él quiere, por ejemplo, Él quiere que todos vivamos aquí, bueno, en la tierra, nos dio la oportunidad de vivir aquí en la tierra, pero también nos dio la oportunidad de vivir en la iglesia. ¿Por qué no?
Pero usted puede decir, yo ya no quiero vivir más aquí, yo me meto un tiro. Bueno, ya es problema suyo. Pero el querer de Dios es que usted viviera aquí. Si mete un tiro con un veneno, se corta la vena, bueno, ya es problema suyo. Pero el querer de Dios es que usted esté en la iglesia. Y ese es el trabajo de la iglesia. Y por eso mandó a los apóstoles, vaya, prediquen el evangelio por el mundo entero. El que crea y se bautice se salvará, el que no será condenado. Entonces, el trabajo de la iglesia es salvar almas, porque Dios no viene obligando a nadie, viene dando la opción. Y es muy distinto cuando una persona rechaza la iglesia o cuando una persona no conoce la iglesia. Eso es distinto, porque al que más se le da, más se le exige, dice el mismo Señor. Y Pablo dice, bueno, el que conoció del Señor, el que conoció la ley del Señor va a ser juzgado con ley. Y el que no conoció la ley, pues va a ser juzgado sin ley. ¿Ve? Pero no va a ser igual para todos. Porque no es lo mismo que usted conozca la iglesia y que usted diga, yo conozco la iglesia, sé que Dios fundó una iglesia, sé que la iglesia tiene que tener 2000 años porque Cristo vino hace 2000 años. Y si Él la fundó, tiene que tener la edad de Cristo, desde que Cristo vino. No puede ser que haya una iglesia que Cristo fundó y que tenga 20 años. No puede ser que haya una iglesia que Cristo fundó y tenga 500 años. No puede ser. En la matemática no cabe, en la lógica no cabe. Si la fundó Cristo, tiene que tener, pues desde que Cristo vino, porque si no, ¿cómo la fundó? ¿O fue mentira que la fundó? Entonces, es ver de que Él quiere que todos los hombres se salven. Y por eso dejó la iglesia. Al integrarse a la iglesia, la gente se va salvando. Es una motivación para decirte a ti, para decirme a mí, yo tengo que estar en la una y única iglesia que fundó Cristo si me quiero salvar. Porque ya Él es Dios y sabía que muchos venían a proponerle la salvación fuera de la iglesia. No necesitas estar en la iglesia para salvarse, porque la iglesia no salva. Lo que lo salva uno es la relación con Dios. Eso no es. Y si usted un día encuentra la cita, me la da, porque yo no la he leído, le he pedido a los evangélicos y nunca me la han dado. Eso no existe. Lo que lo salva a uno es el estar dentro de la iglesia, se une a la iglesia, lo que van salvando. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es Dios, Él es la cabeza, Él salva. Por eso dice, Efesios 5:23 lo explica bonito. Dice, Él es el Salvador de la iglesia. Él es la cabeza. Si quieren, léalo, para que usted vea la relación que pone Pablo, para que usted se dé cuenta por qué. Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante. Cómo presenta la relación de la iglesia con Cristo y cómo Cristo viene a salvar precisamente a la iglesia y cómo la salva. 5:23. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Ahí está claro. la cual es su cuerpo La iglesia es su cuerpo. y Él es su Salvador. ¿De quién? De la iglesia. De la iglesia. Entonces, si la iglesia no es importante para la salvación, ¿por qué dice eso? Que Él es Salvador de la iglesia. Ah, con razón, Él iba integrando a la iglesia los que iban a ser salvos, porque es Salvador de la iglesia. Ella es su cuerpo. Y al estar unido a la cabeza, de una vez Él es Dios, Él diviniza, purifica, santifica la iglesia. Y ahí lo va a explicar. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces observe cómo la Biblia dice que Jesucristo va salvando a la iglesia porque es pecadora. Necesita lavarla, necesita purificarla. Y a la iglesia Él la purifica y todo a través de la palabra que le va mostrando. A través de la palabra le va mostrando lo que Él quiere, lo que Él enseñó, lo que Él dijo. Así nos va purificando, así nos va limpiando. Pero si nosotros no nos dejamos guiar por la palabra y le creemos a cualquiera que venga y nos diga cualquier tontería, no nos está purificando, no nos está salvando, más bien nos está haciendo daño. Por eso nos aferramos a lo que diga la palabra y sin importar lo que digan los demás. Y usted ve los videos, voy al mundo entero, ahorita voy a traer a Estados Unidos, a lo mejor esté pendiente de los videos. Y le digo a los protestantes, a ver, muéstrenme con la palabra de Dios lo que ustedes enseñan. Compruébamelo con la Biblia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo han hecho? Tengo 25 años diciéndoles, dándoles la oportunidad, dándoles el micrófono, poniéndoles en YouTube para que el mundo entero lo descubra. ¿Por qué no? No, dicen, pero cuando le dicen, a ver, compruébamelo con la Biblia, no, que sacan excusas. ¿Por qué?
Pero lo que yo digo, ahí está. Bueno, ahora sí vamos a la otra preguntita que usted me dijo, porque no tenemos mucho tiempo para eso. Hablemos un poquito de lo que usted dice de la transustanciación. A usted le cuesta creer mucho que el pan se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo, que esa es la transustanciación. Agarren la Biblia. Yo creo que usted me explique Juan, capítulo... Transustanciación significa que antes era una sustancia, ahora pasa a ser otra. Por el poder de Dios. Increíble, ¿verdad? Juan, capítulo 2, versículo... Vamos a leer el versículo 5. ¿Qué dice el 5? Juan 2:5. Juan 2:5, ¿qué dice el 5? Su madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Sí. En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua. Ese lugar, como las que usaban los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Y Jesús le dijo, llenen de agua esas tinajas. ¿De qué la mandó a llenar? De agua. ¿Cuál era la sustancia? Agua. Agua. Ahora vamos a ver si hay una transustanciación. Ya un momentico. Y las llenaron hasta arriba. ¿De qué? ¿De qué? De agüita. De agua. Entonces les dijo, ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador, y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino. Transustanciación. Ahí hay una transustanciación. El catador probó el agua hecha vino. Siga. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes. Unos saben, otros no. Los sirvientes sabían que había existido una transustanciación. Algo había pasado. Ya no era agua, ahora vino. ¿Qué pasó? ¿Eso es imposible para Dios o es posible? ¿Hay pruebas en la Biblia que se puede hacer o no? Hay otra más. San Juan capítulo 1, versículo el 14. Y la palabra se hizo carne. Ya va un momentico. Otra vez. Y la palabra se hizo No carne. me corra. Otra vez. No ¿Cómo? me corra, despacio. Y la palabra. La palabra. Ahora explíqueme. ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es la sustancia de la palabra? ¿Qué sustancia tiene la palabra? Dime. ¿Cómo es la sustancia de la palabra? La palabra. La palabra adquiere una sustancia distinta. ¿Qué se hizo la palabra? Carne. Carne. ¿Hubo una transustanciación o no? ¿Cómo? Pero usted lo cree. Porque los evangélicos no se lo han negado. El día que los evangélicos lo nieguen, pues los protestantes comienzan a decir que eso es mentira. Porque eso es imposible que la palabra se haga carne. Eso es para tontos. ¿Cómo va a creer que la palabra se haga carne? ¿Cómo va a creer que el agua se haga vino? Eso no puede ser. Eso es mentira. Eso va en contra de la naturaleza. Eso va en contra de la lógica. Eso es verdad. Va en contra de la lógica. ¿Pero por qué lo creemos? Porque dice la palabra. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros creemos que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo? Porque está escrito. San Lucas 22, 19. Luego tomó el pan. ¿Qué? El pan, como allá tomaron el agua. Lo partió y dio gracias y les dijo. Ahora vean. Y les dio, perdón. ¿Y les dio? Al tiempo que decía. Decía. Esto es mi cuerpo. A ver. ¿Decía que eso era su cuerpo o no era su cuerpo? Esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Ahora pregunto. ¿Lo estaba echando de broma o lo estaba diciendo en serio? Si lo estaba diciendo en serio, entonces tenemos que comprobarlo. Tenemos que comprobarlo. Que ese es el cuerpo de Cristo. Para poder creer en la transustanciación. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 20. Vamos a leerlo desde el 27. Para que usted se dé cuenta
que debe haber hay algo allí que tenemos que creerlo, lo dice la palabra, ¿qué vamos a hacer? Primera de Corintios. Primera de Corintios 11, 27. Así que cualquiera que coma este pan Este pan, no el pan de la panadería, no el pan que usted haga, es el de Jesús. Pan, la sustancia es pan. coma este pan o beba esta copa del Señor El vino del Señor, no cualquiera, la del Señor. de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué peca contra el cuerpo y la sangre del Señor? ¿Por qué no peca contra el pan? Algo pasó ahí. Porque si es puro pan y es vino, entonces peca contra el pan y el vino. Porque el pan es un alimento que Dios nos da, el vino es una bebida que Dios nos da, y faltarle el respeto es faltarle el respeto a la comida, y con la comida no se juega. Entonces peca contra el pan y peca contra el vino y peca contra la comida. Pero aquí no dice eso. Dice, peca contra el pan, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Y luego sigue. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan. Hay que examinar a la luz de la conciencia espiritualmente. A la luz de la conciencia. Examinar a sí mismo. ¿Antes de qué? Antes de comer el pan Antes de comer el pan. La sustancia, pan. y de beber de la copa. Y de beber de la copa, el vino. ¿Por qué? Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, Ahí mire la transustanciación. Sin discernir, discernir significa descubrir el cuerpo del Señor. Entonces ahí hay una transustanciación. El pan pasa a ser el cuerpo del Señor. Y si yo como sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué pasa? come y bebe para su propio castigo. Entonces hay una transustanciación. Eso no lo inventó la iglesia, eso está escrito. O sea, como dice que el agua se convirtió en vino, como la palabra se convirtió en carne. Mire, la palabra se hizo carne. Es más difícil que la palabra se haga carne a que el pan se haga carne. ¿O no? A mí me es más difícil creer que la palabra sea, ¿cómo la palabra se va a hacer carne? Y se hizo carne. Ahora, el pan no puede hacerse carne. Y ahí lo dice. El que no sea capaz de discernir, de descubrir la transustanciación, no reconoce que ahí está el cuerpo de Cristo, se come su propia condenación. ¿Por qué dice eso? ¿Para engañarnos? ¿Para mentirnos? ¿O será verdad? Al punto que si usted no lo hace, usted verá que ahí mismo, 1 Corintios capítulo 10. Pero antes me gustaría que me comentara esto que dice aquí. Por esto hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. ¿De qué está hablando? Espiritualmente, muchos enfermos, muchos débiles en la fe y muchos que ya están muertos. ¿Por qué? Porque están comiendo sin discernir el cuerpo. Y que lo come, se traga su propia condenación, entonces ya está muerto en vida. Anda con un cadáver dentro. Aquello de la muerte espiritual, ¿no? ¿Por qué? Por no discernir el cuerpo de Cristo, por no creer en la palabra de Dios. Tiene que creer en la palabra de Dios. Y Jesús lo dijo, esto es mi cuerpo, listo. Pero es que yo no creo que eso es el cuerpo, yo creo que Jesús dijo que eso simbolizaba su cuerpo. Y es que esa palabra no existía. Sí existía, porque Jesús nos dijo, tomen, coman, esto simboliza mi cuerpo. ¿Por qué nos engaña? Ahora, si Jesús dijo, esto es mi cuerpo, si lo dijo en serio, los protestantes están en un problema. Si lo dijo de mentira, Jesús es un mentiroso y no es Dios. Nos engañó. Es el farsante más grande del mundo. Nos engañó. Nos miente. ¿Para qué nos miente? ¿No es que es Dios? No puede mentir. Pero algo pasó. Esto es mi cuerpo. ¿Qué obligación tenía de decir eso? ¿Por qué no dije otra cosa? Porque lo más lógico tenía que decir, esto simboliza mi cuerpo. No lo digo. Pero luego usted mira, Pablo lo explica un poquitico más atrás, en el capítulo 10. ¿En 1 Corintios? Sí, 1 Corintios 10. ¿Qué verso? Va a leer el verso, vamos a leer el verso 14. ¿Qué dice el 14? Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Ahí.
¿Sabe que los protestantes hablan de la idolatría? Sí, ¿no? me encanta Y que, ese punto. y los católicos son idólatras. ¿Sí se acuerdan? Ah. Y Pablo dice, huyan de la idolatría. ¿Usted quiere huir de la idolatría o no quiere huir? Quiere huir, ¿verdad? Bueno, si usted quiere huir de la idolatría, yo también. Ah, huir. Huir. Yo le entendí oír. No, huir. Ah, claro, por supuesto. Por supuesto. Porque Pablo comienza, el versículo 14, claro, comienza, huyan de la idolatría. A ver, aquí abuelo pájaro. Idolatría es adorar a otro Dios que no sea el Dios verdadero. ¿Sí o no? Y Pablo va a decir cómo se adora a otro Dios y cómo se adora a Dios del cielo. ¿Usted cómo quiere hacer? ¿Adorar a otro Dios o adorar al Dios del cielo? Adorar a Dios. Y cuando usted adora a Dios, está huyendo de la... Idolatría. ¿Me captó la idea o no? ¿Está dispuesta a ver cómo se huye de la idolatría y cómo se adora a Dios? Leerlo en la Biblia, usted mismo lo lee. ¿Está dispuesto a leerlo? Vamos a leer. Bueno, otra vez repita la palabra. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Muy bien. Pero vamos a comer el camero despacio, no tiene afán, ¿verdad? Versículo, no tiene afán. Versículo 21. ¿De acá? Sí, voy de para atrás ahora. Porque yo me gusta el comienzo y el final y lo vamos comiendo el caramelo. 21. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Ah, ya. Huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. Existe la copa de los demonios y la copa del Señor. Interesante. Ah, ya. Huyo de la idolatría. O sea, no, de la copa de los demonios ni amarrado. De la copa del Señor, sí. Y si me voy a la copa del Señor, huyo de la idolatría. Siga. No puede participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Bárbaro. Huyan de la idolatría. La mesa de los demonios, yo no. La mesa del Señor, sí. Para huir de la idolatría yo tengo que adorar a Dios. ¿Cómo? En la mesa del Señor. Con la copa del Señor. ¿Y cuál será esa mesa del Señor? ¿Y cuál será esa copa del Señor? Diferente a la copa de los demonios y a la y a la mesa de los demonios. Porque yo no puedo participar de la copa de los demonios. Yo tengo que huir de la idolatría, que es la copa de los demonios, la mesa de los demonios. ¿Me va captando la idea, sí o no? ¿Y cuál es la mesa de los demonios? Eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que tenemos que ver. Y primero, ¿y por qué no se pregunta, ¿y cuál es la mesa del Señor? Debería preguntarse las dos. Las dos están ahí, las dos. Y usted la va a ver las dos. Ahora sí, huyan de la idolatría. Va otra vez el 14. El 14. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Gente pensante, ¿no? Gente pensante y creyente, sensata, coherentes con lo que dicen creer. Soy cristiano evangélico y le creo a Cristo. Gente sensata. Dale. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Yo no tengo ningún problema con eso. No, pero yo lo único que quiero que usted descubra Sí, claro. que lo que la iglesia enseña no es su invento de la iglesia. Que por algo lo enseña solamente que a usted nadie se lo diga. Eso es lo que yo quiero que usted descubra. Más nada. Y ya creerlo o no creerlo ya es cuestión suya. Pero que alguien se lo explique como a Pablo. Esto, y ya. Ya es la decisión de creer, depende de cada uno. ¿Sí? Y la acción del Espíritu Santo, que usted me imagino que ha orado y le ha pedido al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo escucha a la persona. Huyan de la idolatría, hablo a gente inteligente, gente que no es sensata, juzguen ustedes mismos lo que les voy a decir. ¿Cómo huir de la idolatría? Es lo que él va a decir. Y eso es lo que usted tiene que juzgar y analizar. La copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Esa es la copa del Señor. Distinta a la de los demonios. Ahorita va a decir la de los demonios. Esa es la copa del Señor. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Transustanciación. La copa de bendición que es vino no es comunión con la sangre. Oye, otra sustancia en la copa y otra sustancia en la sangre que a usted le cuesta creer. Pero esa es la copa del Señor.
para que usted huya de la idolatría, que es la otra, la de los demonios. Ahora siga. ¿Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? El pan, transustanciación. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Es la mesa del Señor, lo dejó el Señor. La mesa del Señor significa, la dejó el Señor para darle el culto de adoración a Dios. No hay otro culto en el Nuevo Testamento, no hay otro culto. Esa es la copa del Señor, esa es la mesa del Señor, no hay otro culto. Y por el medio del cual somos salvos. Si quieren no lo pierda aquí y búsquelo. Hebreos capítulo 4, capítulo 10, no me pierda esta, capítulo 10, versículo... Hebreos capítulo 10, versículo 10. Por esa voluntad. Por esa voluntad, analice que es la voluntad de Dios, no la suya ni la mía. Es la voluntad de Dios, y si quiere léalo despacio. Por esa voluntad somos santificados. Somos santificados. A ver, ¿de qué manera vamos a ser santos? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. El cuerpo de Jesucristo, la copa de bendición que bendecimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. El que coma de este pan indignamente peca al no discernir el cuerpo de Cristo, porque es la manera, según la voluntad de Dios, que seamos santificados gracias a la ofrenda del cuerpo de Cristo. Tome, esto es mi cuerpo que es ofrendado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué pasa? Si eso lo da Jesús para tu santificación, para tu salvación, para mi salvación, ¿por qué lo niego? ¿Por qué lo rechazo? No, porque el pastor me dijo que eso era difícil, la transustanciación. Entonces, ¿cómo fue el agua en vino? ¿Cómo la palabra se hizo carne? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué una cosa sí, por qué otra cosa no? Me quedo perdido. Entonces volvemos aquí. Ya sabemos, la voluntad de Dios que seamos santificados por el cuerpo de Cristo, hecho una vez y para siempre. O sea que no va a cambiar hasta que lleguen los evangélicos. Entonces cuando lleguen los evangélicos va a decir que el culto se hace de otra manera. No, es para siempre. Una vez se hizo y para siempre. No es que lo va a cambiar otra persona porque no le parece, porque no está de acuerdo en la misa, porque la misa le parece aburrida, entonces voy al culto de otra manera. No, es para siempre. Ahora aquí, huyan de la idolatría. No saben que la comunión, la copa de bendición que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. Esa es la mesa del Señor. Que usted y yo participamos de esa mesa para darle el culto a Dios y huir de la idolatría. Es decir, para no adorar otra cosa, sino así se adora a Dios. Ahí está Dios, porque es huir de la idolatría. Es adorar. Idolatría es adorar a otro Dios. Y huir de la idolatría es adorar al Dios verdadero, que está en el pan. Ahora, mire la de los demonios. Hay un solo pan. No, todavía no. Está hablando todavía del pan de Dios. Hay un solo pan, del cual todos participamos. ¿Los evangélicos también? Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Y formamos un solo cuerpo, se llama comunión, pero se llama la comunión. Pero que la iglesia inventó eso. No, es que está inventado ahí. Es la comunión. Formamos un solo cuerpo. Primera comunión, formamos un solo cuerpo. Ahora escuchen la de los demonios. Fíjense, en el pueblo de Israel, los que comen de los animales que se ofrendan son partícipes del altar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ídolo o los animales que se ofrendan... Huyan de la idolatría, ¿no? Huyan de la idolatría. Que el ídolo o los animales que se ofrendan a los ídolos son algo. Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos, se ofrecen a los demonios y no a Dios. Entonces observe que hay un sacrificio a los dioses falsos. Culto, idolatría. Y hay un sacrificio de la mesa del Señor, el pan del Señor, el vino del Señor, que se le da culto a Dios. Y usted tiene que elegir en cuál participar. Pero pone dos. La Eucaristía, uno,
el sacrificio de Cristo. Esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, sacrificio. El culto. Usted nunca va a encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el culto dado a Dios que no sea con sacrificio. Usted no puede encontrar. Usted ve que los evangélicos dicen, "No, vamos para el culto", pero ¿y saben cómo era el culto? ¿Y quién ofrecía el culto? El culto con sacrificio. No podía existir un culto. Cuando salió de Egipto, ¿por qué le decía, deje que el pueblo salga a darle culto a Dios? Sí, vaya, pero sin animales. ¿Y cómo le vamos a dar culto a Dios si no llevamos animales? ¿Qué le vamos a ofrecer en el culto? ¿Qué sacrificio le vamos a dar? Tenemos que salir con los animales, si no, ¿cómo le damos culto a Dios? El culto se da con sacrificio. Y en el Nuevo Testamento, por eso Jesucristo instaura el nuevo culto. Cuando ofrece, ya no, que el mismo Pablo, el autor de los Hebreos, va a decir, ya no animales, sino es el cuerpo de Cristo. Me ha dado un cuerpo para el sacrificio. Es listo. Entonces, hay un nuevo culto. Entonces, aquí habla el de la idolatría. Repítalo de nuevo. Repítalo de nuevo para que usted cante. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que el ídolo o los animales que se ofrendan a los ídolos son algo. Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los ¿Te demonios. das cuenta que el sacrificio va con sangre? Por eso Jesucristo derramó su sangre. Y por eso es mi sangre, esta es mi sangre. Porque es el culto para adorar a Dios. No hay otra manera. Y por eso dice, porque esta es la voluntad de Dios, que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Los otros cultos es para los demonios. Y usted se va con otros cultos, que hacen lo que sea, pero no es el que Jesucristo dejó. ¿Por qué? ¿Por qué? Es duro, que si usted lo viera, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo, usted lo puede leer desde el versículo 8, para que usted vea la comparación, cómo era en el Antiguo Testamento, y luego cómo Él instauró en el Nuevo Testamento algo. Hebreos 10. 18. A decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley. Y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Quita lo primero, anuló lo primero, estableció, tiene que hacerse. Lo segundo, siga. Por esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Lo estableció. Quitó lo primero y estableció lo segundo. Y así se le daba el culto. Y así era que se ofrecía el culto. Si quiere usted lea un poquitico el 8.1, a ver cómo, ¿qué digo? 10.1. 10.1, a ver. ¿cómo La es? ley es apenas el contorno de los bienes venideros, y no su imagen real. Por esto jamás podrá hacer perfecto a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Antiguo Testamento está hablando, ¿sí? Si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto... ¿Se da cuenta cómo se le rendía culto? Como oculto tiene que ser con sacrificio. El protestante dice, yo voy al culto. ¿De qué culto está hablando? ¿Dónde habla la Biblia que podemos ir al culto y no hay sacrificio ni sacerdote para el culto? Otra vez, el culto. Si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrán más conciencia de pecado. Pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, Dale. no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo.
El nuevo culto que él estableció, quitó lo primero, estableció lo segundo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad. Siga. Como está escrito está escrito de mí en el libro. Al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley. Y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Estableció y la iglesia lo mantiene. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Así es el culto de la nueva alianza. Hecha una vez y para siempre. Que viene a sustituir el culto del Antiguo Testamento. ¿Cómo los protestantes dicen que van para el culto? ¿Qué sacrificio ofrecen? ¿Y quién ofrece el sacrificio? ¿Quién ofrece el sacrificio del culto? El sacerdote. 9:6. 9:6 de Hebreos. ¿Quiénes son los que ofrecen el culto? Con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. ¿Quién? Los sacerdotes. Los protestantes tienen sacerdotes, ¿no? Y van al culto. ¿De qué culto estarán hablando? Yo no entiendo. ¿Leen la Biblia? ¿Dónde aparece en la Biblia eso? ¿Y por qué si aquí dice que Jesús estableció un nuevo culto y dijo, hagan esto en memoria mía? En memoria mía significa, porque yo lo mando, recuerde que yo lo mandé y tienen que obedecerlo. ¿Por qué no lo hacen? Ahí es donde yo digo, no son creyentes, son creyones. Porque un creyente cree lo que está escrito. Un protestante no me puede demostrar a mí el culto protestante en la Biblia. Eso no me lo puede mostrar. Ningún protestante me puede mostrar a mí que ellos van al culto de esa manera. Porque nosotros venimos del pueblo de Israel y la fe de nosotros viene de la fe. Creo que es Romano, ojalá fuera Romano 5:9. Me a ver si es Romano 5:9. Creo que es Romano 5:9. 5:9. De ellos vienen, de los judíos recibimos. ¿Qué dice 5:9 ahí? Léalo. Con mucha más razón ahora nos salvará del castigo. Sí, por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Entonces 9:5, a ver, al revés. O 5:5. 5:5, no, 5:5 no es. La No, cual, no. 5:5. 9:5. ¿Ah? 9:5, a ver. 9:5. Ahí está cerquita. Tiene que estar 9:5, 5:9, 5:5 por ahí. Suyos son los grandes. Léalo usted. 9:5. Para que usted vea de dónde viene el culto. De ellos son los patriarcas, De los judíos. y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, De los judíos. el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado. Entonces, un poquito más atrás. Más acá. No el 9, un poquito más atrás. Te habla del culto. Creo que es 9:5, 9:4. Déjame ver. Voy a empezar del 3. Porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos es del culto. Nosotros tomamos el culto de los judíos. Venimos del culto. O sea que en un culto debe haber un sacrificio. Por eso Jesús dijo, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Y por eso Jesús es el sumo sacerdote que entró con la sangre, porque es un sacrificio. Si no, no hay culto. Por eso nosotros decimos en la misa, este es el... No, ¿cómo es? ¿Cómo es? Que dice, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
como alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Es el sacrificio, porque no puede haber culto, no puede haber... Sacrificio. ¿Ah? No puede haber culto sin sacrificio. ¿No puede haber? O dígame usted, ¿en qué parte de la Biblia dice que el pueblo judío dio culto sin sacrificio? Y hizo cultos con sacrificio, pero que no hubiera un sacerdote. Es imposible. Porque el culto se lo da a Dios, es la ofrenda de... ¿Qué ofrendo a Dios? Siempre la ofrenda. Por eso Cristo es sumo y eterno sacerdote. Porque es el que da el sacrificio. Y por eso dicen, aquellos entraban con la sangre de macho cabrío, él con su propia sangre. Y por eso Pablo dice, en 1 Corintios 11, 26, dice, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Lo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Entonces, hay un culto donde hay sacrificio, y por eso es el cuerpo de Cristo, por eso es la sangre de Cristo. Por eso Jesucristo lo dice en Juan capítulo 6, versículo 55. Si no comen la carne y no beben la sangre, sacrificio, del Hijo del Hombre, Juan 6, 55. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ajá, si quieres léalo desde el 53. Jesús les dijo, de cierto les digo. Si ¿Qué significa desierto, desierto? ¿Que es verdad o es mentira? Es una verdad, una Que certeza. aquí no hay simbolismo ni nada, es una certeza. 50. Ajá. De cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre Sacrificio, y beben su sangre, sacrificio. no tienen vida en ustedes. Siga. El que come mi carne y bebe mi sangre, Sacrificio del Cordero. tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Es mentira o es verdad? Dale. ¿Es mentira o es verdad? Es verdad. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué significa verdadera? ¿Qué real? ¿Es real? Y mi sangre es verdadera bebida. Es verdadera bebida. Entonces, es el cuerpo de Cristo. Es un sacrificio, es su cuerpo, mi cuerpo, que se entrega por ustedes, sacrificio. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Una alianza, hubo un sacrificio, mató un cordero, se derramó la sangre, sacrificio. Ese es el culto. Este es, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y hay que comerlo, sí hay que comerlo. ¿Está Cristo en el pan? Sí está en el pan. Sigue leyendo el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Comunión. Él en mí y yo en él. 57. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que come, No, el que come no. el que me come, Ese sí. Observe que no es casualidad. Observe que no es casualidad. Es que el diablo no quiere que usted descubra que Jesús está ahí. Es que es difícil creerlo. No es fácil. No es fácil. Y entonces cuando él ve que muchos se van, ¿se acuerda cuántos eran? 5,000. ¿Se acuerda? Que en el capítulo... alimentación de Ajá, 5,000. 5,000. Eran 5,000. Y se fueron y lo dejaron. Ahora, cuando él le dice a los apóstoles, el 68, bueno, ahí después el 67. Ajá, dice, entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Ajá. ¿También ustedes quieren irse? Ahora vean la respuesta. ¿Por qué ellos se quedan? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no se fue Pedro? Porque creyó en la palabra. ¿Por qué no nos vamos los católicos a protestantes? Porque creemos en la palabra. ¿Por qué los protestantes se van de católicos? Porque no creen en la palabra. Si usted hubiese creído que Jesús estaba en la hostia, si usted el catequista le hubiese explicado esto, y usted se hubiese convencido de esto, de que ahí estaba Cristo, usted no se mete evangélica, jamás en la vida, porque usted no va a dejar de comer el cuerpo de Cristo para tener vida eterna, para ir a comer galletas con Coca-Cola. Jamás.
Porque aquí está escrito. Y Pedro dice, ¿y a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? ¿A los testigos va? ¿A los pentecostales? Tú solo tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos. Entonces, lo que falta es creer en la palabra. Por eso a Pablo le faltó el pedacito donde dice, y nosotros creemos. Tú tienes palabra de vida eterna. Ajá, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo. No miente. Tú El eres- Hijo del Dios viviente. claro, entonces nosotros le creemos. Pero entonces, el problema es ese. El problema es no creer. Esas palabras son muy duras, ¿quién va a creerlo? Pero, y si usted quiere ver cuando comenzó el problema, está en el 52. Lea el 52, versículo 52. Los judíos discutían entre sí y decían, ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne? Eso es una transubstanciación, no puede ser. No puede ser, ¿cómo va a comer su carne? Y Jesús no dijo, no se dan cuenta que es un símbolo. No, Jesús no. Cuando vio que estaban peleando, ¿qué les dijo? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Ven? Jesucristo le dijo, claro. Ah, ¿no quieren creer que mi carne? No crean, pero no tendrán vida en ustedes. Ahora, si creen, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. entonces, ¿qué es necesario? Versículo 45. ¿Qué es necesario para eso? En los profetas está escrito, No, el 47, 47. de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso no lo discuto, en eso estoy clara. Y si está clara, ¿por qué no creen lo que él dice? Porque es que el protestante dice que yo creo en lo que dice Cristo. Pero Cristo dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Por qué no lo cree? Esto es mi cuerpo. ¿Por qué no lo cree? El que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna. ¿Por qué no lo cree? O sea, debe haber coherencia entre lo que yo digo y lo que digo creer. No puedo decir, yo creo en Cristo, pero no le creo lo que diga Cristo. Cristo dijo unas cuantas mentiras y esas no las creo. No puede ser. Si yo creo en Cristo, yo le creo a Cristo. Esa es la fe de la Iglesia Católica. La fe de la Iglesia Católica es, si Jesucristo lo dijo, lo creemos, y nos cueste lo que nos cueste, pero nosotros no nos vamos como Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna, nosotros ahí nos quedamos, ahí nos aferramos. Tú tienes palabra de vida eterna. Los otros no, ese lenguaje es muy duro. ¿Quién podrá oírlo? ¿Quién podrá creerlo? Usted hoy elige cuál camino agarrar. Pero Dios le da la oportunidad de usted verlo con claridad y que usted lo tenga leyendo de la misma palabra de Dios. Solamente lo que tiene que es activar la fe. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es más, antes de comenzar él, en el versículo 26, lea el 26, cuando él se dio cuenta que lo querían hacer rey porque les dio a comer pan, y él le dijo, ustedes me buscan porque les di a comer, ¿sí? Busque para qué. Jesús le respondió, de cierto les digo, que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen. Mire la palabra. Hay que trabajar, no es fácil. Hay que trabajar. ¿Por qué? Pero no por la comida que perece, Porque les dio a comer pan y ellos estaban emocionados y le iban a nombrar rey para que les diera bastante pan. sino por la comida que permanece para vida eterna, ¿Y cuál será esa? la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ajá, entonces les dará un elemento espiritual. ¿Y cuál es el trabajo para poder comer ese alimento? Versículo 28 o 29. ¿Qué dice el 29? El 29. Jesús le respondió. No, el el 28. 28. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, Ahí viene la respuesta de Jesús. esta es la obra de Dios, que crean en aquel... ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean... ¿Cuál es la clave? Creer. Creer. ¿En quién? ¿En el pastor Julano, en Petronilo o en lo que dijo Cristo? En aquel que Él ha enviado. Ahí está. Todo usted dijo, para comer este alimento espiritual tiene que creer. Ese es el trabajo que tiene que hacer. O sea, hay que hacer un trabajo espiritual, de comenzar a ejercitar la fe, como ella dijo. Entonces hay que poner a tener una mente no cuadrada, sino a abrir el compás y comenzar a creer lo que dice la palabra. Porque el creer es una opción. Yo creo o no creo. Dios dice su palabra y yo decido si creo
o no creo. ¿Cuál es el problema de los protestantes? ¿Y cuál es la diferencia entre el católico y el protestante? El protestante cree en Cristo, pero no le cree a Cristo. El católico cree en Cristo y le cree a Cristo. Es una diferencia bien grande. Cree en Cristo, y por eso el protestante dice, cree en Cristo y serás salvo. Cree en Cristo y serás salvo. Y el católico dice, no, cree en Cristo y créele a Cristo. Porque Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? O sea, creen que Jesús es el Señor y no hacen lo que yo les mando. Necesitamos creerle a Jesucristo. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer.